recomiendo. Y bueno, seguimos charlando con Alicia Gutiérrez, diputada provincial del sí, del Frente, y con Cristian Rion, un hombre que permanentemente está trabajando por los temas que vamos a charlar hoy y otros ítems, por supuesto, pero nos incita la actualidad, nos impulsa la actualidad, rabiosa actualidad, a charlar del tema. Cristian, los temas de inseguridad, el narcotráfico, etcétera, etcétera, les tiene preocupado no solamente a la sociedad, por supuesto, sino a quienes la representan, ¿no? Ustedes, ¿no? ¿No, Alicia? Sí, bueno, yo hablaría de violencia más que de inseguridad. Es la violencia que hay, sí, en la calle, la violencia que hay en el ámbito escolar, que se manifiesta de distintas formas. Y por otro lado, el fenómeno que durante muchos años fue subestimado tanto por el gobierno nacional como en la provincia, con el tema del narcotráfico, que ya desde fines de los 80 empezó a echar raíces en el país y que, bueno, por distintos motivos hubo una subestimación, como yo recién decía, de este fenómeno y que fue creciendo y que por distintas razones hay lugares que son muy apreciados, ¿no? Lugares donde haya pocas fuerzas de seguridad, como Rosario, que es una ciudad rica, donde se mueve mucho dinero, donde se puede pasar desapercibido, y por otro lado hay una sola fuerza de seguridad, que es la fuerza provincial, mientras que en Capital Federal hay 5 fuerzas de seguridad, 4 de ellas nacionales, esto genera que haya mayor dificultad para desarrollar determinadas tareas. Así todo, en Puerto Madero, en el Tigre, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires han sido detectados narcotraficantes, ha habido asesinatos entre ellos, colombianos, mexicanos, pero lo de la provincia de Santa Fe no eran ni mexicanos ni colombianos, eran gente inserta en los barrios que por distintas razones fue desarrollándose y tomando cierta importancia y conduciendo grupos importantes como Caso Medina, la causa de los monos. Creo que, bueno, por suerte tenemos algunos jueces y algunos fiscales que se han abocado a estas temáticas, ¿no? Y con la llegada de las fuerzas federales ha sido importante. El tema en Santa Fe, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? El tema en Santa Fe es complicado, pero como decía Alicia, pasa por una cuestión de violencia en la sociedad, una violencia general. Creemos que el gobierno de la provincia ha llevado a cabo importantes reformas para poner a tono las fuerzas que conducen para poder reprimir el delito, digamos, y fundamentalmente lo que queremos es donde hay que trabajar en la cuestión social, ¿no? Que estamos relegados desde hace muchísimos años, y si bien se viene trabajando en ese aspecto, creo que falta mucho todavía por hacer en cuanto a la reinserción social de muchos, fundamentalmente jóvenes que están en una situación lamentable, los que siempre hablamos de esos jóvenes que no estudian ni trabajan, que son fundamentalmente aquellos que terminan cayendo, estando todo el tiempo en la calle, terminan cayendo en manos de estas organizaciones criminales, que no siempre son vinculadas al narcotráfico, muchas veces sí, otras veces en otros delitos complejos, y son grupos mafiosos que operan en toda la zona, por supuesto, ¿no? Así que creemos que de esta situación se sale fundamentalmente con la educación, con cultura, con trabajo, fundamentalmente, ¿no? Con educación y trabajo. Más allá de que, como decía, hay que poner a tono a las fuerzas policiales, hay que reclamar a la justicia, lo que decía también Alicia, de aquellos jueces y fiscales que hay muchos que trabajan muy bien, pero otros que no tanto, y debemos también hacer hincapié en eso, ¿no? El correcto funcionamiento de la justicia, también el gobierno provincial avanzado en ese sentido, ¿no? Así que esa es la situación, es una situación complicada, es una situación compleja, pero que se están tomando medidas para poder salir de ellas y hay que trabajar muy fuerte en ese sentido.
En el tema de la drogadicción y el narcotráfico también tenemos que cambiar un poco la cuestión cultural y debemos decir que no se debe estigmatizar al último eslabón, que es el más desprotegido, que son nuestros jóvenes que son consumidores de drogas, jóvenes y no tan jóvenes también, que hay en la sociedad santafesina, y que se los termina estigmatizando como si fuesen el causal de todos los problemas, y en realidad es el último eslabón, como decía, y el más débil, ¿no? Y el más protegido. Así que debemos proteger a través de la prevención de la drogadicción, la prevención, y tomar medidas en ese sentido, ¿no es cierto? De sacar un poquito esa luz donde a veces vamos por la calle y vemos a algún chico humilde con un cigarrillo de marihuana o con lamentablemente cuando incurren en aspirar ciertas sustancias y creemos que ahí está el causal de todos los males, y no es así, ¿no? En realidad terminan siendo las primeras víctimas del sistema. Desde la banca de diputada están trabajando, digamos, en la Cámara están trabajando en este sentido. Sí, yo he presentado una cantidad importante de proyectos que tienen que ver con el control de las fuerzas policiales. Me preocupa no solamente que pueda o no haber connivencia con algún delito, sino, bueno, lo que suele suceder con algunos policías, por eso no hay que generalizar, que es esa sistemática intención de golpear, de maltratar a los internos, a los detenidos, a quienes detienen en la calle, bueno, y esto yo creo que tiene que haber una férrea política de control de todo esto. En ese sentido he presentado un proyecto que tiene que ver con el mecanismo de protección contra la tortura, que ya es la tercera vez que es aprobado con media sanción de diputados, no es aprobado en el Senado, y que crea un mecanismo para controlar a las fuerzas de seguridad, más allá del organismo de control que tiene el propio Ministerio de Seguridad y que recientemente han asumido nuevas autoridades. Esto me parece muy importante. No puede haber tolerancia para con el maltrato y la tortura. Una persona que ha cometido un delito es un ser humano que también tiene derechos, y por supuesto también las víctimas tienen derechos, y hay que garantizar los derechos de todos, de la víctima, de los victimarios, pero fundamentalmente garantizar los derechos humanos de todos. Hay un proyecto de LISA que es la regulación de la seguridad privada de la policía. Y esto también es importante, ¿no? Porque es impresionante la cantidad de empresas de seguridad privada que hay, y realmente no sabemos hoy en día, digamos, en manos de quién estamos, quiénes son las personas que están ahí, quiénes son los que trabajan, cuáles son sus antecedentes. Hay muchos que han sido exonerados de las fuerzas de seguridad oficiales, y debemos también poner un poco la lupa sobre esta cuestión. Gracias por la entrevista, muchísimas gracias por los conceptos, y como siempre decimos, seguiremos teniendo estas charlas que son tan informativas, tan nutritivas para la información. Bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristian, gracias, Alicia. Y bueno, ya lo saben ustedes, aquí desayunando en el Hernandarias, en el hotel de calle Rivadavia, de Avenida Rivadavia, de la polémica Avenida Rivadavia en estos momentos, es un tema de otra charla. Bueno, en Rivadavia, entre La Rioja iba, pero